Son las 7 horas con 41 minutos. Damos la bienvenida al doctor Salim Saidán, experto en Derecho Constitucional, catedrático universitario. Doctor Saidán, bienvenido. Es muy importante conocer en qué figura jurídica se encuentra al momento Ecuador tras el estado de excepción decretado por el presidente de la República, la declaración como terroristas a 22 grupos delincuenciales que han venido actuando en el país. Y este tema de el conflicto armado interno, figura en el que supuestamente se encontraría Ecuador. Le damos la bienvenida. Muy buenos días, estimado Gustavo. Gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes de Radio Antena 1. Lo primero que hay que mencionar es que el presidente de la República ha reformado el decreto 110, mediante el cual declaró el estado de excepción. Y en esta vez la reforma radica en que ha cambiado la causal. La causal ahora es conflicto armado interno. Una causal poco común, ¿sí? Que consiste en el reconocimiento de que existe un enfrentamiento prolongado entre fuerzas irregulares, ¿sí? Con un nivel de organización y un nivel de intensidad, con una cadena de mando, con las fuerzas del orden, las fuerzas estatales del orden. Eso implica ya una escala mayor de violencia que supera un disturbio interior, que es lo que hemos tenido en varias coyunturas, y que autoriza la intervención más severa, por decirlo de alguna manera, de parte de la fuerza pública. Y por otro lado, el presidente de la República, en uno de los artículos de este decreto 111, ha declarado como terroristas a grupos claramente identificados, ¿sí? Esta declaratoria surte varios efectos. No es que automáticamente se los considera como criminales de guerra, como equivocadamente han señalado algunos colegas. No es que los declaro terroristas y automáticamente son criminales de guerra. No es tan sencillo. El crimen de guerra es un tipo de crimen internacional que está en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, ¿sí? Y tiene sus elementos propios. No es tan fácil atribuir responsabilidad por estos crímenes, pero sin duda sí es importante que se los considere como objetivos militares. Me parece que ese es un acierto del gobierno, haber declarado el estado de excepción por conflicto armado interno y declararles terroristas, porque eso implica ya considerarles como objetivos militares con ciertas obligaciones que tienen que cumplirse de parte de quienes intervienen en el conflicto armado interno, y que además de eso autorizaría, ¿sí?, que estos grupos sean neutralizados, como de hecho sucedió el día de ayer en la toma de las instalaciones de TC Televisión. Doctor Saidán, muy buenos días. Recordamos que hace algún tiempo en el gobierno todavía de Guillermo Lasso se emitió desde el COSEPE o con el aval del COSEPE este decreto 730 que de alguna manera ya declaraba a estas organizaciones como terroristas y a todo acto ejecutado por ellos también como actos terroristas. ¿Cuál es la diferencia con este decreto? ¿Es un alcance a lo que ya existía? Sí, muy buenos días, estimada Rosana. La declaración que se dio en ese momento fue a través de una resolución del COSEPE, del Consejo de Seguridad Pública, yo recuerdo por iniciativa de Wagner Bravo, me parece, y Paco Moncayo. Esa declaración fue más de carácter simbólico, ¿sí? Ahora obviamente tiene mucho más fuerza que se lo haga mediante un decreto ejecutivo del presidente de la República. Sin embargo, hay también que poner en claro algo, ¿no? El terrorismo es un delito. De hecho, los 18 involucrados del grupo de los Tiguerones, me parece, en esta toma de las instalaciones de TC Televisión, serán procesados por el delito de terrorismo. Y el terrorismo tiene algunos elementos configurantes según el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal. La persona que individual, colectivamente, a través de asociaciones armadas, provoque terror en la población con la toma de edificaciones públicas, la destrucción de edificaciones públicas o privadas, que pongan en riesgo la vida, la integridad, la libertad de las personas, pueden ser procesados por este delito si se cumple lo que está regulado en el Código Orgánico Integral Penal. Es decir, por más declaración que se haya hecho de parte del presidente mediante decreto ejecutivo, si queremos llevarlos a la justicia penal, hay que cumplir la descripción de las conductas que están tipificadas como delitos en el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal. Entonces,
Sí es importante también precisar eso, porque yo recuerdo que esa declaración que se dio en su momento a través del COSEPE generó una reacción de parte de los penalistas, de mis colegas penalistas, que decían, esto es simplemente un efecto simbólico. Si es que queremos llevar a la justicia por el delito de terrorismo a ciertas personas, pues tenemos que cumplir con lo que dice el Código Orgánico Integral Penal. Entonces hay que aclarar ese asunto que es sumamente importante. Visto desde el otro lado, doctor Saidán, tras el decreto ejecutivo 111 que se encuentra en plena vigencia, ¿qué atribuciones extraordinarias adquieren con las figuras que se incluyen en este decreto las fuerzas del orden y las entidades que dependen del Ejecutivo? Está suspendida la inviolabilidad de domicilio, por lo tanto, es importante que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, irrumpan en los domicilios de estos líderes de las bandas, de los integrantes de estas bandas, para recabar evidencia que prevenga la realización de ciertos atentados. Sin necesidad de orden judicial, por supuesto. Sin necesidad de orden judicial, es correcto, estimado Gustavo. Efectivamente, ciertos derechos están suspendidos, otros limitados, y la intervención de las Fuerzas Armadas, complementando la labor de la policía, les autoriza, entre otras medidas, ingresar a cualquier domicilio sin una orden de un juez competente. Y la otra cuestión también que es importante es que la presencia militar se va a sentir en las calles, ¿no? Se va a sentir en las calles. Es importante que las Fuerzas Armadas puedan no solamente controlar las fronteras, la soberanía territorial, la independencia política del Estado, que es su misión institucional contemplada en la Constitución, sino que apoyen la seguridad interna en esta coyuntura de 60 días, que es el periodo de duración del estado de excepción. Pero más allá de este contexto de estado de excepción, estimados Gustavo y Rosana, creo que es importante que el presidente de la República demuestre ya tener un sólido plan Fénix que sobre todo reforce el área de inteligencia, que me parece es el área en la que más está fallando el gobierno. Mire lo que sucedió ayer en TC Televisión, se podría haber evitado si es que era más efectiva la labor de inteligencia. Se cortaría el flujo de dinero sucio si es que también se haría inteligencia financiera adecuada a través de la UAFE. Creo que son áreas sensibles en las que el presidente de la República tiene que poner especial atención, tiene que fortalecer para obtener resultados a mediano y a largo plazo, porque no podemos vivir en estado de excepción. Esta tensa calma que vive el Ecuador en estos 60 días no puede ser solamente una cuestión transitoria y luego del estado de excepción volver a un ciclo político criminal. Si queremos buenos resultados a mediano o largo plazo, pues el presidente tiene que reforzar la estrategia en el ámbito de la seguridad pública y ojalá cuente con el apoyo de no solamente los ciudadanos, sino los actores políticos que ya el día de ayer se han manifestado en respaldo al presidente de la República. Ahora, doctor Saidán, se ha dicho también que agregar el conflicto armado como causal del estado de excepción aumenta la proporcionalidad de las medidas que puede ejecutar el presidente. ¿Hasta dónde puede llegar el presidente de la República en la toma de decisiones en este contexto? Bueno, el uso progresivo de la fuerza tiene sus protocolos, tiene sus procedimientos, tanto en las Fuerzas Armadas como en la Policía Nacional. De hecho, ya tenemos una ley especial sobre el uso de la fuerza, ¿sí? Desde el año 2022. Entonces, eso no ha cambiado, eso también se aplica en este momento, en este contexto de crisis, ¿no? Y eso es importante recordarlo. Si no, miren lo que sucedió justamente ayer en TC Televisión, un impecable operativo de la policía, a través de la verbalización, llegaron a neutralizar a los 18 integrantes de esta banda delincuencial que mantuvo como rehenes a el personal de TC Televisión. Impecable actuación de la policía, y creo que demuestra que la policía está debidamente entrenada para enfrentar justamente este tipo de atentados contra la integridad de la población civil. Entonces, es importante que se conozca que en el uso progresivo de la fuerza primero está la verbalización, después está el uso de armas no letales y en último grado el uso de armas letales. No es como se pretende generar esa expectativa en la gente de que en el estado de excepción todo vale, en un conflicto armado interno se puede
se pueda abatir al enemigo de cualquier manera. No, hay que cumplir ciertos protocolos y yo estoy seguro que las fuerzas del orden estarán a la altura de enfrentar esta situación, estarán debidamente entrenadas, y lo que resta por pedir al presidente de la República es que depure a las Fuerzas Armadas y a la policía para que podamos tener más confianza en su trabajo y podamos y evitar justamente estas filtraciones de información que permitieron, por ejemplo, la fuga de Colón Pico, de alias Fito, de los centros de privación de libertad. Creo que es importantísimo detectar dónde hay filtración de información, qué elementos están contaminando a la institución, para depurar a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, fortalecerla y dotarla de todos los armamentos que necesita para contrarrestar los armamentos que también utilizan los grupos del crimen organizado. Ustedes vieron ayer que se les encontró con subametralladoras de uso militar, inclusive con algunas granadas de tipo industrial, que definitivamente confirman. Se ha dicho, doctor Saidán, y esta información vino desde el Perú, de que habría pasado a manos de los delincuentes equipo militar del ejército peruano. Es una investigación que ha abierto la presidenta de Perú en el vecino país. Así es, muy preocupante la declaración de la presidenta del Perú, y confirma que el contrabando de armas es muy preocupante, ¿no? Más de 32,000 armas desde el 2020 al 2023, me parece que se registra, y eso también nos pone un nuevo reto, ¿no? Reforzar el control sobre la tenencia de armas. Y esto nos lleva nuevamente al decreto ejecutivo 111, doctor Saidán. Allí hay una larga exposición de motivos que seguramente usted lo ha analizado a profundidad. Hay un eje transversal dentro de esto, que es el que siempre se puede cuestionar, el de los derechos humanos, y hemos observado en las redes una polémica que se ha abierto entre Ramiro Ávila Santamaría, ex juez de la Corte Constitucional, y usted ha calificado la visión de Ramiro Ávila Santamaría como utópica y teórica. ¿Cuáles son las discrepancias allí? Sí, definitivamente me parece que hay colegas que están desfasados de la realidad y formulan observaciones a este tipo de actuaciones del poder público desde una visión teórica y utópica que no se corresponde con la realidad y con el contexto preocupante que vivimos, ¿sí? Es muy fácil decir, sí, con una policía depurada, con una policía fortalecida, no haría falta confundir las misiones institucionales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Sí, pero hay que ver también que el crimen organizado tiene armamento sofisticado, en este caso, por ejemplo, tienen armas de uso militar, y por lo tanto se necesita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas, que es estrictamente necesario en estas circunstancias. Claro, él dice las misiones son distintas, los objetivos son distintos, el entrenamiento son distintos, porque los unos ven a las Fuerzas Armadas, ven a su contraparte como enemigos, y por otro lado la policía se encarga del orden público, de la seguridad ciudadana, y de llevar al procesamiento penal a ciertas personas que delinquen. No es tan sencillo el asunto. Me parece a mí que no hay que pecar de ingenuos en estas circunstancias excepcionales, y más bien ofrecer apoyo a las autoridades, al presidente de la República, a la fuerza pública, que necesita sentir el respaldo ciudadano, el respaldo de quienes hacemos también parte de la academia, que es lo que podría fortalecer la respuesta institucional frente a estas acciones absolutamente reprochables de estos grupos del crimen organizado. Ahora, en lo que sí le doy la razón a mi colega Ramiro Ávila es en que se necesita también una estrategia disuasiva. En eso estoy de acuerdo con él y con Luis Córdoba, que son colegas que han hablado mucho de la estrategia disuasiva. En eso estoy de acuerdo, porque se necesita complementar la estrategia de la policía y de los militares con una intervención desde el área social. Si es que no tenemos políticas de inclusión social a los adolescentes, a los jóvenes, que son fácilmente reclutados por las bandas criminales, pues vamos a seguir teniendo
este tipo de problemas. A ellos hay que emplearlos, a ellos hay que educarlos. Es importante que que los problemas del desempleo, los problemas de deserción escolar sean tratados con seriedad por el Frente Social del Gobierno para que complemente las acciones de la fuerza pública. Sin esa intervención desde lo social, la estrategia de la fuerza pública no va a tener los mismos resultados. Sí, ahora, es indiscutible. Por favor, Rosana. Sí, ahora, doctor Saidán, quizás hay algunos temas también que preocupan y que es importante considerarlos respecto de este decreto ejecutivo. En cualquier conflicto armado, el derecho internacional establece que se debe proteger la integridad de la población civil, es decir, de quienes no están dentro de este conflicto, no son parte de este conflicto, y eso implica garantías para su integridad, para su vida y para su bienestar. En este momento el Estado ecuatoriano definitivamente no otorga estas garantías. Y el otro tema pasa por los límites de las actuaciones de la fuerza pública, de las fuerzas del orden, Policía Nacional y ahora militares. No podemos de ninguna manera olvidar la gran cantidad de falsos positivos, por ejemplo, en el conflicto armado de más de 40 años de Colombia, o la gran cantidad de falsos positivos que hay en este momento y que están siendo realmente víctimas del Estado, por ejemplo, en El Salvador. Es importante que estos temas también sean considerados. Sí, efectivamente, Rosana. Considero que en el contexto que vivimos, tenemos que aprender de la experiencia de otros países, de México, de Colombia, y no repetir los errores que se ha cometido. Mire, por ejemplo, lo que pasó con Álvaro Uribe. Álvaro Uribe solamente se enfocó en la estrategia de la policía, de los militares, y olvidó la estrategia en el área social. La estrategia en el área social le permitió, por ejemplo, a Medellín ser exitosa en el combate al crimen organizado, a través de la intervención en el área educativa, en el área cultural. Se logró que los adolescentes de ciertas áreas urbano-marginales de Medellín, ¿sí?, se vuelquen hacia actividades recreativas, educativas, culturales, y no sean vulnerables al reclutamiento de los grupos del crimen organizado. Entonces, es fundamental intervenir en ese sentido. Lo que me parece a mí que eso sí debe aclararse es que en este caso las Fuerzas Armadas, si bien van a asegurar la presencia en las calles, van a complementar la acción de la Policía Nacional, deben ser entrenadas para contrarrestar las amenazas de estos grupos del crimen organizado, porque ellos definitivamente están más preparados para controlar las fronteras, están más preparados para garantizar el respeto de la soberanía territorial, y no están necesariamente entrenadas para el control del orden público. Entonces, el tema es que la delincuencia no tiene límites. Las fuerzas del orden tienen límites, justamente que lo señalan los derechos de la ciudadanía. Pero es indiscutible, doctor Saidán, que estamos en una situación extraordinaria en Ecuador que requiere de acciones extraordinarias. La narcodelincuencia, por numerosa y poderosa que sea, es una minoría, y no se puede llegar al punto en que amedrente, menos pretenda vencer al Estado ecuatoriano y a la sociedad civil. Pero hay adicionalmente una gran tarea que está entera por realizar en Ecuador, que corresponde a la política ecuatoriana y a sus gobernantes, función ejecutiva, función legislativa. Hay una situación en Ecuador en la que los grupos delincuenciales, eso ha quedado clarísimo con el caso Metástasis, han adquirido una gran capacidad de infiltrar y cooptar a los estamentos de seguridad y justicia. Hay que trabajar en el marco legal en Ecuador para tratar de combatir esta situación. Sí, pero yo considero que tiene que aprovechar el presidente de la República el respaldo ofrecido por algunos movimientos. El movimiento Construye, el movimiento de la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, han ofrecido apoyo a las iniciativas legislativas para evitar ir a una consulta costosa que en un momento de crisis económica definitivamente no es conveniente, ¿no? 60 millones de dólares, peor con este contexto de violencia, pues definitivamente no es conveniente. Ojalá que confluyan las fuerzas políticas en este propósito de pacificar la situación
pero con una estrategia que perdure, ¿no? Que no sea algo coyuntural nada más y volvamos a un nuevo ciclo político criminal luego del estado de excepción. Ojalá que las reformas sean profundas, estructurales y nos aseguren una convivencia pacífica a largo plazo, ¿no? A largo plazo, que es lo que esperamos todos. Por eso es que es importante que estas preguntas de la consulta del segundo pliego de preguntas, no sé si ya se ingresó digitalmente, porque No, ayer hasta el momento sabemos que no, aún no se ha ingresado. Claro, mire usted, las declaraciones de Esteban Torres resultaron preocupantes. Él, como viceministro de Gobernabilidad, fue a la Corte Constitucional, en las gradas de la institución, anunció a la opinión pública que iba a ingresar el documento y resulta que después la Corte Constitucional lo desmiente y dice no hemos recibido ninguna preguntas adicionales. Impresentable lo que hizo el gobierno. Ojalá que corrija ese tipo de errores muy preocupantes y más bien trate de llegar a acuerdos con las bancadas legislativas para que estas enmiendas constitucionales, reformas legales, se aprueben en la Asamblea Nacional. Yo creo que sí se puede aprovechar este momento político en donde han hecho declaraciones los voceros de las distintas agrupaciones políticas y les comprometa para que se aprueben las reformas legales, las reformas constitucionales que podrían, por ejemplo, garantizar el trabajo de la policía para que no tengan temor a ser procesados por cumplir con su misión, no tengan temor de ser privados de su libertad por abatir a un delincuente en el ejercicio de sus funciones, sino que sientan el respaldo de la autoridad civil para cumplir con su trabajo. Entonces, por eso es que el presidente Noboa, supongo que también ha sido creativo al plantear la figura del indulto preventivo. Me pareció un tanto forzado, le soy muy sincero, esto de durante la sustanciación de las causas penales el presidente podrá conceder indultos, cuando el indulto es el perdón de la pena, cuando ya ha terminado el proceso. Pero en todo caso, entiendo yo que lo que busca es respaldar la acción de la fuerza pública, ofreciéndoles que no van a ser procesados, o si son procesados, podrían ser objeto de algún beneficio. En todo caso, el presidente de la Asamblea creo que tuvo una acertada declaración al decir nos hemos comprometido las distintas bancadas en apoyar con amnistías en este caso. Claro, olvidando también que las amnistías están asociadas con delitos políticos, ¿no? Entonces, me parece que deberían sentarse a dialogar los actores políticos y ver cuál es la mejor manera de ofrecer ese respaldo que necesitan las fuerzas del orden. Pero definitivamente el indulto, como está regulado, no ofrece esa posibilidad, y tampoco la amnistía, porque está circunscrita a delitos políticos. Entonces, por ahí tendrían que reformar la Constitución si es que desean ampliar la posibilidad de otorgar beneficios a las fuerzas del orden cuando son procesados por cumplir con su trabajo. Ojalá que puedan sentarse a dialogar los actores políticos, demuestren madurez política y estar a la altura de las circunstancias, que es lo que pedimos los ciudadanos, ¿no? Que puedan llegar a acuerdos que permitan implementar estas reformas normativas, estas reformas institucionales que tanta falta le hacen a nuestro Estado para combatir de mejor manera al crimen organizado. Para finalizar, doctor Saidán, nos gustaría conocer su punto de vista sobre cómo asumir esto por parte de los gobiernos locales. La amenaza sin duda es general para el país, pero no afecta de la misma manera a las distintas ciudades ecuatorianas. Ecuador es diverso, es heterogéneo. ¿Qué papel deben jugar los gobiernos locales aquí en la ciudad de Cuenca? En forma muy oportuna se ha iniciado ya desde el día de ayer el trabajo de un comité de crisis en forma conjunta. Están trabajando autoridades del Ejecutivo y cabezas de los GATS locales y están en una especie de sesión permanente evaluando la situación y tomando medidas. Sí, las comisiones de seguridad de los GAT municipales, sobre todo, deben articular acciones con el gobierno central para ser asertivos en las estrategias de seguridad, garantizar la provisión de servicios públicos, evitar atentados a ciertos objetivos que seguramente tendrán estos grupos de crimen organizado. Seguro podrán aportar los gobiernos locales. Yo celebro lo que ha hecho el alcalde de Cuenca. Me parece que acá también el alcalde de Quito está realizando un importante trabajo.
creo que la articulación, la coordinación de acciones es lo deseado. Ojalá que más allá de las inclinaciones políticas, los actores o las autoridades tengan la madurez, insisto, para dejar de lado sus diferencias políticas y encauzar sus acciones en un solo fin, que es el combate al crimen organizado a través de la articulación de acciones desde lo local y desde el gobierno central. En este caso, por ejemplo, creo que es muy importante proteger a la ciudadanía de posibles ataques en lugares de provisión de servicios públicos, por ejemplo. En el transporte público también hay que reforzar la seguridad. Me parece que han sido acertadas las acciones de buena parte de las autoridades locales que han manifestado su compromiso de apoyar al gobierno central en la protección de la ciudadanía en este contexto de crisis. Y creo que también hay una cuestión muy importante, Gustavo y Rosana, que es, insisto, reforzar lo que tiene que ver con la inteligencia, ¿no? Con la inteligencia. Me parece que tenemos que recibir apoyo internacional. Hay un convenio de cooperación con la Embajada de Estados Unidos que se firmó el 6 de octubre de 2023 en el gobierno de Guillermo Lasso. Ustedes recordarán que se firmó por parte del canciller Manrique con el embajador Patrick un convenio de cooperación que incluye ciertos beneficios, inmunidad para ciertas fuerzas del orden que pueden apoyar a las autoridades locales. Creo que es importantísimo que dejemos de romantizar el tema de la soberanía, ¿sí? Y no renegar a la cooperación internacional, que es tan necesaria, sería tan útil en estos momentos que estamos enfrentando. No creo que podemos solos, necesitamos del apoyo de países vecinos, de Estados Unidos, de Norteamérica, que tiene obviamente toda la capacidad operativa de apoyarnos, así que esperamos que las autoridades sean receptivas con este apoyo que se ofrece por parte de gobiernos como el de Estados Unidos, que han manifestado un apoyo al combate al crimen organizado. Bien, muchísimas gracias por su valioso criterio y por habernos acompañado en esta mañana, doctor Saidán. Gracias, estimados Gustavo y Rosana. Gracias por la invitación. El doctor Salim Saidán es académico, profesor e investigador de la Universidad Católica del Ecuador, experto en Derecho Constitucional.